y qué lindo que es que podamos ser conocedores de todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, porque hay unas historias tremendas de mucha enseñanza para nuestra vida, de mucho provecho para que nosotros podamos aplicarlo. Así que te animo a que vos puedas inspirarte en poder escuchar la voz de Dios en este día y que el Señor nos pueda ayudar a saber obedecer a todo lo que el Señor nos está enseñando. Seguimos en el libro de Jueces, en esta semana ya lo terminamos y vemos cómo el pueblo de Israel, los hijos de Dios, dice que volvían a hacer lo malo, cada uno hacía lo que bien le parecía, y vemos que Dios levanta jueces. Ya vimos la semana pasada que levantó a Gedeón, que Dios lo usó para libertar al pueblo y estuvo él gobernando al pueblo varios años, pero luego quedan los hijos. Pero hay uno de los hijos, que esa es la historia de donde vamos a comenzar, en Jueces capítulo 9, que era Abimelech. Era uno de los hijos de Gedeón. Gedeón tuvo 70 hijos y ellos gobernaban como jueces en el pueblo. Pero ahí estaba Abimelech y hizo un mal muy grande, porque él quería gobernar él solo. Él solo no quería compartir ese lugar con nadie y mató a todos sus hermanos. Sí, los propios hermanos de él los mató. Y dice la palabra del Señor que ahí se desatan guerras terribles, ¿no? Abimelech luchaba, pero el fin de él es la muerte. Es lo que él sembró y lamentablemente todo termina muy triste, ¿no? Porque Abimelech muere por una rueda de molino que una mujer dejó tirar desde una torre y le pegó a él y bueno, terminó matándole su criado que estaba al lado porque no quería morir por mano de una mujer. Así fue el fin de Abimelech. Y luego encontramos en el capítulo 10 algunos otros jueces. Está Jair y también está Jefté. Y esta es una historia muy hermosa porque qué hermoso es nuestro Dios, que Él no mira de dónde nosotros venimos, qué historia tiene nuestra familia. Él puede hacer algo con tu vida y Él quiere hacerlo porque dice esta reflexión, la elección de Dios. Esta historia está en el capítulo 10 de Jueces, desde el versículo 6 al 17. Dice que Jefté no había sido un hombre muy bien tratado ni considerado. Por el contrario, hasta sus hermanos lo habían echado. Todo por ser hijo de una mujer ramera. Como si él tuviese la culpa, ¿no? Aparentemente la vida de Jefté estaba marcada para mal, pero Dios lo vio. No importó lo que pensaran todos de Jefté, Dios lo levantó como un libertador en Israel y por su mano Dios trajo salvación para toda la nación. Qué hermoso lo que el Señor hizo con su vida. ¿Cuántos hoy caminan así? La familia, la sociedad, la escuela, las autoridades y hasta la iglesia suelen marcar para mal la vida de una persona. El resultado generalmente es que esa persona se convierte en un rebelde con causa. Lo tremendo de Dios es la capacidad que Él tiene para darle valor a lo que nadie le da valor. Dios le ha dado un gran valor a tu vida. Dios le ha dado un gran valor a su vida. Desde donde otros no crean y digan que no, que nada bueno puede salir de uno, Dios dice que sí, que Él le escoge una y mil veces, porque Él sabe lo que puede pasar cuando Él lo tome en sus manos. Dios le da valor a lo que nadie le da valor. No importa su origen, ni su pasado, ni su presente, ni las historias que usted ya ni quiere recordar. Lo que importa es que Dios lo elige para hacer de usted una persona con sentido, valor y propósitos altos. Como hizo con Jefté, el hijo de una prostituta. Pero Dios lo usó como juez del pueblo de Israel. Qué hermoso es ver la obra de Dios en la vida de una persona, cómo Él puede cambiar todas las cosas y usarnos para la gloria de su nombre. Y acá encontramos la historia de Sansón. Recuerden que Sansón era nazareo, su papá se llamaba Manoa, y dice que su esposa era estéril, pero se le apareció un ángel y le dijo que iba a tener un hijo, que tenía que dedicarlo al Señor, que nunca iba a pasar navaja por su cabeza y que no debía tomar alcohol ni sidra, es decir, no podía beber
alcohol. Y la fuerza de Sansón consistía en esta consagración de él al Señor y de no cortarle el cabello. Por eso siempre que imaginamos a Sansón lo imaginamos, ¿no?, con una gran melena, y en algunas películas así está muy bien representado porque era la manera en que Dios lo había consagrado para él, para que él defendiera al pueblo de Israel de los filisteos. En esa época la guerra era contra los filisteos, que siempre hacían guerra contra el pueblo de Dios. Y encontramos acá una mujer que traicionó a Sansón, que se llamaba Dalila. Dice la palabra del Señor que digamos, el problema más grande de Sansón era que se enamoraba de las filisteas. Y claro, ellas se inclinaban su corazón para mal. Pero dice un versículo muy interesante, porque varias veces lo retenían, lo ataban con cuerdas, con grifos, y dice que el Espíritu de Dios venía sobre él, y en una oportunidad mató él solo a 1000 hombres con la quijada de un asno. Eso ustedes lo pueden encontrar en los capítulos que siguen en Jueces, capítulo 13, 14, 15. Pero llega un momento donde hay un texto muy triste, que es el versículo 20 del capítulo 16, donde dice cuando su mujer Dalila quiere saber en qué consistía su fuerza, porque los filisteos le dijeron: nosotros te vamos a recompensar si nos decís de dónde saca tanta fuerza ese hombre. Y entonces ella lo hostigó y lo persiguió, pero bueno, él trataba de darle otras explicaciones, pero eran mentiras. Hasta que un día él le reveló el secreto de su corazón y le dijo que su fuerza consistía en su pelo. Entonces vinieron, cuando él cayó profundamente dormido, le cortaron el pelo, y cuando ella dijo: los filisteos vienen, y entonces él se levantó para pelear contra ellos como siempre hacía y los vencía. Pero dice el versículo 20: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste que pase eso en nuestras vidas, como le pasó a Sansón. Creo que Sansón se durmió en los laureles, como decía la maestra. Quizá él pensó que ya estaba todo resuelto, que Dios lo tenía que respaldar siempre, pero se olvidó del día a día. La consagración no es algo de un día, sino de una vida entera. Esta es la trampa del diablo en la que muchos caen. La consagración no es algo de un día, sino de una vida entera. Por esta razón es que vemos creyentes que se consagran un domingo y en la misma semana pareciera que los tomó un ataque de amnesia, que fácil es olvidarse del compromiso hecho en la casa del Señor. He visto muchas personas que fueron llamadas por Dios al ministerio, comenzaron bien, lograron algunas victorias, pero luego continuaron solo por efectos de la inercia. Tengo que decirle que si no se renueva el altar a diario, el fuego se apaga. Y tarde o temprano los demás se darán cuenta. Sansón había estado jugando con el sexo opuesto. Llegó el momento en que vendió su consagración. No fue solo su cabello. Él se había quedado dormido y no sabía que Dios nos llamó para ser diferentes. La historia de Sansón no tiene por qué ser la nuestra. Dios nos va a ayudar. Levántese hoy mismo en el nombre del Señor, vuelva a consagrarse a Dios y viva así cada día. Ya verá que su historia tendrá un buen final. Dios estará con usted en donde quiera que usted vaya. Amén. Y bueno, la verdad es que Sansón tristemente fue capturado por los filisteos, le sacaron los ojos, lo ataron, pero él pidió por última vez fuerzas al Señor, donde él estaba en una fiesta donde estaban todos los filisteos, y la última vez que Dios lo usó, él mata a tantos filisteos que fueron muchos más que los que él mató durante toda su vida, y él muere también en ese derrumbe de ese lugar donde estaban haciendo una fiesta. Y bueno, ustedes acá en el estudio tienen que completar un cuadro acerca de los jueces que Dios usó en esta etapa, donde, bueno, ustedes recuerden que Josué había muerto, se levanta una generación que no conoce a Dios,
y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, por temporadas Dios permitía que un juez fuera usado por su mano, porque venían los pueblos de alrededor y los oprimían, como lo hemos estado estudiando durante estas semanas. Entonces vemos en el primer cuadro, ahí en el capítulo 3, versículos 7 al 11, el opresor era Cusán Risatán, que era el rey de Mesopotamia, y los oprimió durante 8 años. Y Dios levanta a Otoniel. Otoniel era de la tribu de Judá y juzgó 40 años. Luego el opresor fue Eglón, que era rey de Moab. Los oprimió durante 18 años. Y Dios levanta a Ahod, de la tribu de Benjamín, y fue juez durante 80 años. Luego se levantan los filisteos, no especifica cuántos años, y Dios levanta a Sangar. También se levantó el rey de Canaán, que también estaba ahí, el capitán del ejército de Císara, donde hemos visto la historia de Débora con Barak. Barak era de Neftalí. Los oprimieron durante 20 años, pero Barak reinó 40 años como juez en el pueblo de Israel. Luego se levantaron los madianitas durante 7 años contra el pueblo de Israel, y Dios levantó a Gedeón de la tribu de Manasés y reinó 40 años. También se nombran otros jueces como Tola, que era de la tribu de Isaacar y juzgó 23 años. También a Jair de la tribu, no era una tribu, era de Galaad. Era un pueblo, pero no era tribu. Y juzgó durante 22 años. Y lo que hoy estuvimos hablando, que se levantaron los filisteos y los amonitas durante 18 años. Y Dios levantó a Jefté y durante 6 años lo juzgó. Luego Ibsam de Belén, Elón de Zabulón, Abdón, que era de un pueblo que se llamaba Piratón, durante 8 años juzgó. Y luego Sansón, que era de la tribu de Dan, los filisteos los habían oprimido durante 40 años y Sansón fue juez durante 20 años. Ustedes pueden completar ahí el cuadro y ver que hubieron 12 jueces en esta etapa del pueblo de Israel. Luego viene una historia muy triste acerca de, entre el mismo pueblo, claro. Esta es una historia muy triste porque termina el libro de Jueces diciendo que pasan todas estas cosas porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hay un hombre que sale de viaje, un forastero de Gabaá, le dio alojamiento a este levita y su concubina. Y estaban de viaje, pero unos hombres perversos de la tribu de Benjamín rodearon, y ellos tenían tanta perversidad encima que querían violar hasta los hombres. Y el hombre le dijo, sacó a la concubina, dice que abusaron de ella toda la noche hasta matarla. Y el levita, al levantarse y ver a la mujer muerta, partió el cuerpo en 12 partes y la envió a las 12 tribus, y fue algo terrible lo que se vive en esa parte de la historia, porque todos empiezan a ver que nunca había pasado tal atrocidad y se levantan en guerra todo el pueblo de Israel contra la tribu de Benjamín, y hay una guerra tan grande que casi desaparece esta tribu por estos hombres perversos que pertenecían a la tribu de ellos. Y tenemos esta reflexión desde ya en el libro de Jueces, ya terminando el libro de Jueces, que es la que yo les mencionaba. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no tenían cabeza. No había quien los dirigiera. Andando sin cabeza se llama esta reflexión. Y Dios ya había hablado a Moisés acerca de la rebelión de Israel. Josué ya había muerto. Dios levantó los jueces para libertar a su pueblo cuando por causa de sus pecados caían bajo la opresión de los pueblos vecinos. Pero lo lamentable es que no había en Israel quien siguiera a Dios. La palabra de Dios había sido despreciada y puesta en el olvido. En estos días de la palabra cada uno hacía lo que bien le parecía, lo cual es tremendo. Como si no tuviesen en Dios al líder perfecto, como si no tuviesen en su santa palabra el consejo acertado. El hecho de que Israel viviera tan mal era su propia decisión, era su elección. Hoy tenemos la palabra de Dios y tenemos su iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad.
tenemos hombres y mujeres que se han levantado de parte de Dios para dar a conocer a todo aquel que quiera la verdad de la palabra santa de un Dios santo. No es muy diferente hoy, donde tenemos a miles de personas que hacen lo que les parece, viven como quieren, seleccionan de la palabra de Dios lo que ellos desean. Israel tenía la palabra de Dios, pero vivían como si no existiera. Tenían Dios, pero vivían como si no lo tuvieran. ¿Querrá alguien atender a la palabra de Dios? ¿Alguien de los que están haciendo este estudio querrá poner a un lado el consejo acertado de Dios para seguir sus propias ideas? Que el Señor nos ayude. No andemos sin cabeza. Tenemos un Dios, tenemos su Espíritu Santo que nos ayuda, tenemos ayuda de gente de Dios que nos inspira. Aferrate a gente de Dios que tiene fruto, que tiene testimonio, para que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Y acá encontramos, bueno, ya terminamos el libro de Jueces y pasamos al libro de Ruth. Era una moabita, quedó viuda con su suegra y con su cuñada. Las tres quedaron viudas. Y su suegra se llamaba Noemí. Y Noemí significa placentera. Pero qué hermoso lo que habla la Biblia de Ruth. Miren las características o las cualidades, como dice acá en el estudio, que tenía Ruth. ¿Cómo era Ruth? Por más que era moabita, había visto en su suegra que ella tenía el Dios verdadero. Y ella le prometió que solamente la muerte las iba a dividir, que su Dios iba a ser su Dios, que su pueblo sería su pueblo, que donde ella fuera, ella iba a estar con su suegra. Y así lo hizo. Y dice que Ruth tenía estas cualidades, ahí ustedes tienen en qué capítulo 2 y diferentes versículos. Era trabajadora, Ruth era prudente, era humilde, era agradecida, también era generosa, era obediente, Ruth era virtuosa y también era de testimonio. En el capítulo 3, versículo 11, era de testimonio al pueblo. Ahí es donde Ruth obedece el consejo de su suegra y termina casándose con Booz, el cual podía casarse con ella porque tenían que respetar un linaje de la familia. Y así es como que Ruth se casa y tienen un hijo, y bueno, y Ruth y Booz terminan siendo los bisabuelos del rey David. Un gran propósito de Dios con la vida de esta moabita, que Dios la usó, y hasta el día de hoy se habla de ella como una mujer de testimonio, donde vemos muchas hermosas cualidades. Y seguimos un poquito más y llegamos a Primera de Samuel, capítulo 1, y encontramos a esta mujer que se llamaba Ana. Era estéril, sufría bullying, como dicen ahora, porque bueno, Elcana, que era su marido, tenía 2 esposas. En esa época era parte de la cultura, no es lo que hoy se hace, ¿no? Pero él tenía 2 esposas y la otra esposa tenía hijos y Ana no. Entonces su rival, dice la palabra, la hostigaba. Claro, se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y Ana sufría grandemente este dolor. Entonces Elcana dice que le dio una ofrenda especial porque siempre iban a ofrecerle. Recuerden que ellos respetaban las fiestas ya establecidas desde Moisés. Y entonces tenían que ir al templo, o sea, no estaba el templo, pero estaba ahí el lugar donde estaban los sacerdotes, siempre dedicándole los sacrificios a Dios. Y ahí iban a adorar a Dios, y Elcana le dio una ofrenda especial a Ana. Y Ana lo dedicó de todo corazón, pero también no solamente le dedicó una ofrenda especial que había preparado con su esposo, sino que también dice la palabra que derramó su corazón orando a Dios. Inclusive el sacerdote la vio ahí que ya estaba con el corazón quebrantado y la trató de borracha. Y entonces Ana le dijo: no, mi señor, soy una mujer atribulada de espíritu. Y el sacerdote, cuando vio que verdaderamente ella estaba derramando su corazón, le dio una bendición y le dijo: que el Dios de Israel te otorgue lo que has pedido. Fíjense en cómo esta mujer tocó el corazón de Dios, porque se apropió de esa palabra, de este hombre que Dios lo usó, que era el sacerdote en ese momento, y ella le creyó a esa palabra. Pero recuerden, ella llevó una ofrenda
ella hizo una oración y ella se tomó de la palabra de ese sacerdote. Es la manera en que Dios sigue obrando, con fe, con un corazón dadivoso, con un corazón donde uno le entrega todo lo que tiene a Dios y Dios recompensa en grande. ¿Qué fue lo que pasó? Ana quedó embarazada y ella le había prometido que si Dios le daba un hijo, ella se lo iba a dedicar al Señor, y así fue lo que hizo. Cuando fue el tiempo de destetarlo al niño, lo llevó, lo dedicó a Dios, y dice la palabra del Señor que Dios le dio más hijos. Si no recuerdo mal, son 5 hijos más que le dio a Ana. Pero qué hermosa esta reflexión, dice una oración del corazón. Ana hizo solo una oración, solo una. Fue un clamor de su corazón, toda su alma estaba puesta en su pedido. La oración fue hecha en el lugar donde estaba el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. La oración fue hecha con lágrimas. La oración fue profunda, fue sentida. Fue solo una oración y Dios respondió. ¿Qué le parece si al acercarnos a Dios lo hacemos de la misma manera? ¿Se tardará Dios en contestar? Claro que no. No se olvide, al orar, entra en la presencia de Dios, llámele Padre y pídale algo, pero asegúrese de que sea una oración de corazón. Qué hermoso es nuestro Dios. Y bueno, ya acá lo que vemos es una historia acerca del sacerdote Elí. El sacerdote Elí, que era el que le dio esta palabra a Ana, el que estaba ahí en el tabernáculo, tenía hijos que no fueron instruidos en el conocimiento de Dios. Y la palabra habla acerca de lo mal que vivían estos hijos, que se llamaban, eran los hijos del sacerdote Ofni y Fines. Y dice la palabra del Señor que no tenían conocimiento de Dios, que menospreciaban las ofrendas de Dios, o sea, que las robaban, que fornicaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo, eran desobedientes a su padre, quebrantaban el mandamiento de Dios de honrarlo. Pero vino un varón de Dios y le dio una palabra de exhortación a Elí por su mal proceder, porque Elí no los corregía con esa firmeza de advertirles lo mal que estaban haciendo. Y entonces la palabra de Dios era que por descuidar su ministerio como padre y su ministerio como sacerdote, Dios cortaría su descendencia del ministerio y también a él mismo, que era Elí. Y Dios decidió darle muerte. Entonces Dios vuelve a manifestarse al pueblo de Dios, pero en la vida ¿de quién? De Samuel, el hijo de Ana. El hijo que había sido concebido a través de una ofrenda, a través de una oración, a través de una fe inquebrantable de esa mamá que sabía que Dios le iba a responder, y de la obediencia de Ana, quien lo dedicó. Samuel es el que Dios levanta en ese momento, y dice la palabra que Dios lo llama Samuel, Samuel, y él no sabía quién era. El sacerdote Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Y la palabra de Dios da un testimonio tremendo de este hombre de Dios, de Samuel. Fue un niño, pero fue creciendo con temor de Dios. Fue el que luego unge a Saúl, el que unge a David. Todo lo que él decía se cumplía. Era un hombre de Dios, que había nacido milagrosamente con un tremendo testimonio. Pero vemos que Elí con sus hijos no obedecían a Dios. Y bueno, ahí se levantan los filisteos, Israel fue vencido, fue hecha una mortandad de 30.000 personas en Israel. Los filisteos roban el arca del tabernáculo, la roban, se la llevan a su pueblo, y los hijos de Elí en esta batalla mueren. Cuando Elí recibió las noticias, estaba sentado porque ya estaba muy anciano, y cuando recibe la noticia que sus hijos habían muerto y que habían robado el arca, dice la palabra que él se cae de espaldas, se desnuca y muere. Así es el fin del sacerdote Elí y de sus hijos. El arca quedó en manos de los filisteos. ¿Pero qué pasó? Fíjense, se habían llevado la presencia de Dios, y dice que Dios hirió a todo el pueblo con tumores, que empezaron a morirse solamente por tener el arca. Entonces dijeron, no, la vamos a devolver, no queremos tener estos de los israelitas
era Dios obrando. Y cuando la llevaron, dice que algunos quisieron chusmear qué había adentro, y la presencia de Dios santa y sublime, que no podían hacer eso porque ya había sido establecido por Dios. Dice la palabra que murieron como 50.070 hombres. Y el arca quedó en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab. Por eso dice la palabra de Dios que ahí Dios era el que se manifestaba a través del arca del pacto. Él solo hizo darse cuenta que con la presencia de Dios no se juega. Y acá, bueno, vamos a seguir leyendo esta parte de la historia donde vemos que Dios lo usa al profeta Samuel. Dios lo usa para bendecir a su pueblo y para que el pueblo de Dios pueda caminar con temor de su santa palabra y de todo lo que Dios había decidido. Por eso dice la reflexión, la mejor estrategia para la victoria. Israel había ido a la batalla contra los filisteos. Esto está en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Llevando el arca del pacto, pero no guardando el pacto. Habían llevado el arca de Dios, el mueble, pero no la presencia de Dios. Bueno, el resultado fue que murieron miles y se robaron el arca. Israel estaba en vergüenza frente a sus enemigos, pero apareció Samuel. Este hombre de Dios no portaba armas ni era un hombre de guerra, solamente era un hombre de Dios. Suficiente con eso. Samuel establece una nueva estrategia para la batalla. Predica la palabra de Dios al pueblo, los hace volver a Dios, se arrepienten, ora a Dios, ofrece un sacrificio a Dios, clama a Dios y Dios le oye y atemoriza al ejército de los filisteos con fuertes truenos y estos son vencidos por Israel. ¿Cuál fue la estrategia para la batalla? Volverse a Dios. ¿Qué estrategia utiliza usted para enfrentar cada día lo que se le presenta? Analice lo que hizo Samuel y haga usted lo mismo. Volvámonos a Dios. No caminemos sin presencia, caminemos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de búsqueda de tu palabra, donde vemos estos hombres y mujeres que nos dejan tantas enseñanzas. Señor, ayúdanos, Padre, a no caminar sin tu presencia, a ser hombres y mujeres tuyas, Señor, que nosotras podamos y nosotros podamos siempre buscar tu presencia, que tú camines delante nuestro, Señor, como tú nos has estado hablando, que podamos escuchar tu voz, que podamos, Señor, manejarnos de una manera temerosa hacia tu santa presencia. Ayúdanos a ser hijos portadores de tu presencia. Señor, líbranos del mal, líbranos del pecado y ayúdanos, Espíritu Santo, para mantenernos firmes en la fe, buscando tu presencia y buscando el consejo de tu palabra. Levanta Samueles en este tiempo, levanta a mujeres como Ruth, Señor, de testimonio, mujeres virtuosas, mujeres obedientes a ti. En el nombre de Jesús bendigo la iglesia en esta mañana y te doy gracias por tu hermosa palabra. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y sigue haciendo milagros en medio de tu pueblo, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos por acá el próximo sábado. Este fin de semana no te pierdas la reunión donde celebramos estos 4 años donde hemos visto la mano de Dios sobre su iglesia y le damos toda la gloria al Señor. Te esperamos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos moverse, Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
siempre estás solo. Dilo ahí en tu casa, aunque no la ves. Sí, Él está orando, aunque no lo puedo ver, Él está orando. Siempre estás solo, siempre estás solo. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, cántalo, cántalo más. Es promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú.